Imagínalo por un momento. Son las 3 de la madrugada, estás acostado mirando el techo sin poder dormir, y tu mente comienza a recorrer todos los problemas financieros que podrían aparecer mañana. El auto podría fallar. Tu celular o tu computadora podrían dejar de funcionar. Podrías perder tu trabajo. O surgir un gasto médico inesperado. Y sin darte cuenta, ya no estás descansando. Estás anticipando cómo sobrevivir. Si esto te resulta familiar, no es casualidad, pero ahora piensa en algo distinto. ¿Qué pasaría si existiera una cantidad específica de dinero capaz de eliminar casi por completo esa ansiedad constante? No hablamos de ser millonario, ni siquiera de tener grandes ingresos. Hablamos de un punto concreto que cambia tu forma de vivir. Muchas personas creen que los objetivos financieros son números sin sentido, inventados para hacer que otros se sientan menos. Pero la realidad es diferente. Existe una razón psicológica detrás de ciertas cifras. Y la primera que realmente transforma tu vida no es 1 millón, ni siquiera 100,000. Es llegar a ahorrar 10,000. Antes de entender por qué, es importante ver cómo se siente la vida sin ese respaldo. Es estar en el supermercado calculando mentalmente si puedes elegir un producto mejor o si debes quedarte con el más barato. Es cuando alguien te invita a salir y tienes que pensar 2 veces si puedes permitirte ese gasto. Es vivir tomando decisiones pequeñas, pero siempre desde la preocupación. Cuando no tienes ahorros, cada gasto inesperado se convierte en un problema serio. No estás avanzando, estás reaccionando constantemente. Pero aquí es donde todo cambia. Cuando una persona alcanza sus primeros 10,000 en ahorros, ocurre algo que no suele mencionarse, y no tiene que ver con gastar más, ni con darse lujos. El cambio es interno, es silencioso, pero poderoso. Lo primero que cambia es la relación con el riesgo. Sin ahorros, cualquier decisión importante se siente peligrosa. Cambiar de trabajo, mudarse o invertir en aprender algo nuevo genera miedo. Pero cuando existe un respaldo, esas mismas decisiones dejan de ser amenazas y comienzan a sentirse posibles. También ocurre algo a nivel mental. Tener un fondo de ahorro reduce el estrés. No es solo una sensación, es una reacción real del cuerpo. La preocupación constante disminuye. Duermes mejor, piensas con más claridad, tomas decisiones con mayor tranquilidad. Ese problema que antes parecía una crisis, ahora se convierte en un inconveniente manejable. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente tu día a día. Hay algo aún más importante. El beneficio principal no está en usar el dinero, sino en saber que está disponible. Esa sensación de seguridad libera espacio mental. Cuando dejas de preocuparte por lo básico, puedes enfocarte en mejorar tu situación. Empiezas a considerar nuevas oportunidades. Aprender algo nuevo, generar ingresos adicionales, planificar a largo plazo. Además, tu actitud cambia. Cuando tienes un respaldo, te comportas de forma distinta. Tomas mejores decisiones. Negocias con más seguridad. No actúas desde la desesperación. Y eso influye directamente en los resultados que obtienes en tu vida. Pero hay un punto clave que muchas personas pasan por alto. Ahorrar no es solo acumular dinero, es desarrollar una identidad diferente. La mayoría intenta ahorrar por un tiempo, como si fuera algo temporal. Pero quienes logran avanzar entienden que se trata de convertirse en alguien que sabe administrar su dinero. Y ese cambio de mentalidad impacta en cada decisión. Con el tiempo, el proceso se vuelve más fácil. El primer ahorro cuesta, pero luego aparecen hábitos que lo sostienen. Y ahí se hace evidente una verdad importante. La diferencia no suele ser el ingreso, sino la forma de pensar. En términos prácticos, esta cantidad también tiene sentido. Es suficiente para cubrir la mayoría de los imprevistos que afectan a las personas. Reparaciones, gastos médicos, momentos de transición laboral. No resuelve todo, pero reduce significativamente el impacto de los problemas. Y lo más importante, cambia la forma en que ves el dinero. Deja de ser algo que simplemente desaparece cada mes y comienza a convertirse en una herramienta que te da opciones. Antes,
Cada gasto parecía una pérdida definitiva. Después, el dinero empieza a representar posibilidades. Ahora viene algo que casi nadie menciona cuando habla de dinero, pero que en realidad marca una diferencia enorme cuando alcanzas tus primeros 10,000 en ahorros. No se trata solo del dinero en sí, sino de cómo cambia tu mente todos los días. Existe un concepto llamado fatiga de decisión. Suena complejo, pero lo experimentas constantemente. A lo largo del día tomas decenas de pequeñas decisiones relacionadas con el dinero. ¿Qué comprar? ¿Qué evitar? ¿Qué puedes permitirte y qué no? Y cuando todavía no llegas a esos 10,000, cada una de esas decisiones se siente como una evaluación constante de riesgo. Sin esos $10,000 como respaldo, no eliges lo que prefieres, eliges lo que no te pone en peligro. Y eso desgasta. Porque no es una decisión aislada, son muchas, todos los días. Pero cuando finalmente alcanzas ese nivel de ahorro, algo cambia. No porque empieces a gastar más, sino porque dejas de tomar decisiones desde el miedo. Empiezas a elegir con más claridad. Y eso libera una cantidad enorme de energía mental. Cuando tienes 10,000 guardados, la mayoría de esas decisiones diarias pierden peso. Ya no necesitas analizar cada pequeño gasto como si fuera una amenaza. Y ese cambio, aunque parece sutil, tiene un impacto profundo. Porque toda esa energía mental que antes se iba en sobrevivir, ahora se puede usar para avanzar. También cambia cómo percibes los problemas. Antes de alcanzar esos 10,000, cualquier imprevisto se siente como el inicio de una crisis. Pero después, ese mismo problema pierde intensidad. No desaparece, pero deja de ser una amenaza real. Y eso transforma completamente tu reacción frente a la vida cotidiana. Este cambio también se refleja en cómo te relacionas con otras personas. Cuando no tienes ese respaldo, muchas decisiones sociales están condicionadas por el dinero. Pero cuando ya alcanzaste ese nivel de ahorro, esa presión disminuye. Te vuelves más presente, más tranquilo, menos condicionado por preocupaciones constantes. Y hay algo todavía más importante. Antes de llegar a los 10,000, cada decisión importante parece definitiva. Como si no hubiera margen para equivocarse. Eso genera miedo y te frena. Pero cuando tienes ese respaldo, aparece algo nuevo. Margen de error. Puedes tomar decisiones sin sentir que un error lo arruina todo. Y esa libertad cambia completamente tu forma de actuar. Lo interesante es que este cambio no ocurre cuando eres rico. Ocurre exactamente en ese punto intermedio, cuando alcanzas tus primeros $10,000. Es ahí donde dejas de vivir al límite y empiezas a tener espacio. Y ese espacio no solo mejora tu situación financiera, mejora tu forma de pensar. Por eso, cuando alguien llega a ese nivel, lo que realmente cambia no es lo que se ve por fuera, es lo que pasa por dentro. Menos ansiedad, más claridad, mejores decisiones. Y cuando eso ocurre, todo empieza a moverse en una dirección diferente. Ahora bajemos esto a la realidad, porque hasta ahora todo suena bien en teoría, pero la verdadera pregunta es, ¿qué puedes hacer realmente cuando alcanzas esos 10,000 en ahorros? Y la respuesta es mucho más importante de lo que parece, porque no se trata solo de evitar problemas. Se trata de crear oportunidades que antes simplemente no existían para ti. Cuando no tienes ahorros, muchas oportunidades pasan frente a ti sin que puedas hacer nada. No porque no las veas, sino porque no tienes margen para aprovecharlas. Un curso que podría mejorar tus ingresos, una certificación que te abre puertas, una herramienta que te hace más eficiente, incluso una pequeña inversión en un proyecto, todo eso queda fuera de tu alcance. No porque sea imposible, sino porque estás enfocado en cubrir lo básico. Pero cuando alcanzas esos 10,000, algo cambia. Dejas de estar limitado únicamente a sobrevivir y empiezas a tener la capacidad de elegir. Imagina que aparece una oportunidad concreta, un curso que puede ayudarte a ganar más dinero, pero requiere un pago inicial. Sin ahorros, lo descartas automáticamente. Con 10,000, lo evalúas. Y esa diferencia es enorme, porque no se trata de gastar por gastar, se trata de poder invertir en ti mismo cuando realmente vale la pena. Lo mismo ocurre con situaciones laborales.
cuando tienes ese respaldo, no necesitas aceptar la primera opción que aparece por desesperación. Puedes esperar, comparar, negociar, y eso, con el tiempo, cambia completamente tu trayectoria. También hay algo que pocas personas consideran. Tener 10,000 en ahorros no solo te protege, te posiciona mejor, te da una ventaja silenciosa. Por ejemplo, puedes afrontar un cambio de ciudad si surge una mejor oportunidad. Puedes cubrir gastos mientras haces una transición laboral. Puedes tomar decisiones estratégicas en lugar de decisiones urgentes. Y esa diferencia entre actuar con urgencia y actuar con estrategia es lo que separa a quienes se quedan estancados de quienes avanzan. Incluso en situaciones más simples, el impacto es evidente. Un problema con el auto ya no significa endeudarte. Un gasto médico no se convierte en una crisis. Un retraso en ingresos no genera pánico inmediato. Todo eso sigue existiendo, pero deja de controlar tus decisiones. Y cuando tus decisiones dejan de estar dominadas por el miedo, empiezas a pensar de forma completamente diferente. Hay algo más que sucede, y es sutil, pero muy poderoso. Cuando tienes 10,000, empiezas a ver el dinero de otra manera. Ya no es algo que entra y desaparece automáticamente. Empieza a convertirse en una herramienta. Empiezas a entender que el dinero bien usado puede generar más dinero. Y ahí es donde muchas personas descubren cosas como ingresos adicionales, inversiones simples o nuevas formas de crecer económicamente. No porque se vuelvan expertos de un día para otro, sino porque por primera vez tienen el espacio mental y financiero para explorarlo. Y aquí viene una idea que puede cambiar tu forma de verlo todo. Una persona con 10,000 ahorrados está, en muchos casos, más cerca de mejorar su vida financiera que alguien que gana más dinero pero no ahorra nada. Porque la diferencia real no está en cuánto ganas, sino en lo que haces con lo que tienes. La persona que ahorra ya desarrolló la habilidad más importante: retener y gestionar su dinero. Y esa habilidad es la base de todo lo demás. Piensa en esto por un momento. Seguramente conoces a alguien que gana bien, pero siempre está justo, siempre al límite. Y también conoces a alguien con ingresos más modestos, pero que tiene cierto orden, cierto control. Esa diferencia no es casualidad, es mentalidad. Y alcanzar esos primeros 10,000 es, en la práctica, una prueba de que esa mentalidad ya empezó a cambiar. Pero quizás lo más importante no es lo que puedes hacer con ese dinero, sino lo que empieza a pasar después. Porque cuando alcanzas esa meta, tu forma de pensar cambia. Ya no ves los 10,000 como algo imposible. Empiezas a pensar en los próximos 10,000 y luego en los siguientes. Y sin darte cuenta, entras en una dinámica completamente distinta, donde avanzar deja de ser una excepción y empieza a convertirse en tu nueva normalidad. Pero hay algo aún más importante que todo lo anterior, y es lo que realmente determina si una persona llega o no a esos 10,000 en ahorros. No tiene que ver con suerte, ni con ingresos extraordinarios. Tiene que ver con identidad. Porque la diferencia entre alguien que logra ahorrar y alguien que no está solo en lo que hace, está en cómo se ve a sí mismo. La mayoría de las personas intenta ahorrar como si fuera algo temporal. Reducen gastos por un tiempo, hacen un esfuerzo, guardan algo de dinero y después vuelven exactamente al mismo punto, como si fuera una etapa que eventualmente termina. Pero quienes realmente alcanzan esos 10,000 no lo ven así. No están intentando ahorrar. Están convirtiéndose en alguien que ahorra. Y esa diferencia cambia completamente el resultado. Cuando empiezas a verte como alguien que administra bien su dinero, tus decisiones cambian sin que tengas que forzarlas todo el tiempo. Empiezas a notar gastos innecesarios que antes pasaban desapercibidos. Te vuelves más consciente de en qué se va tu dinero. Empiezas a priorizar de forma diferente y, lo más importante, dejas de depender únicamente de la motivación y empiezas a construir hábitos. Al principio, no es fácil. Ahorrar los primeros 10,000 puede sentirse lento, incluso frustrante. Requiere disciplina, ajustes y muchas veces incomodidad. Pero aquí es donde la mayoría abandona, porque espera resultados rápidos. Sin embargo, lo que no ven
es que lo más difícil no es alcanzar los 10,000. Lo más difícil es convertirse en la persona capaz de llegar ahí. Y una vez que ese cambio ocurre, todo empieza a moverse más rápido. El segundo ahorro cuesta menos que el primero. El tercero, menos que el segundo. Porque ya no estás luchando contra tus propios hábitos, estás trabajando con ellos. Y ese es el punto en el que el progreso deja de depender del esfuerzo constante y empieza a sostenerse por sí solo. También es importante entender algo que muchas veces se ignora. No necesitas empezar con grandes cantidades. De hecho, intentar hacerlo demasiado rápido suele fallar. Lo que realmente funciona es la consistencia. Cantidades pequeñas, pero sostenidas en el tiempo. Porque lo que estás construyendo no es solo un monto, es un sistema, y ese sistema se fortalece con cada decisión. Cada vez que eliges guardar, en lugar de gastar sin pensar, estás reforzando esa identidad. Cada vez que priorizas el largo plazo sobre la gratificación inmediata, estás acercándote más a esos 10,000. No es un solo movimiento grande, son muchos pequeños que se acumulan. Hay algo más que debes tener en cuenta. La mayoría de las personas subestima cuánto puede ahorrar, no porque gane poco, sino porque no observa con claridad en qué se va su dinero. Gastos pequeños, repetidos todos los días, terminan teniendo un impacto enorme. Y cuando empiezas a prestar atención, descubres que sí existe margen, aunque al principio no lo parezca. Y aquí es donde todo se conecta. Porque alcanzar esos 10,000 no es el final, es el comienzo. Es el punto en el que dejas de vivir en reacción constante y empiezas a tener control. Es el momento en el que pasas de simplemente manejar dinero a utilizarlo de forma estratégica. Y lo más importante es esto. Cuando llegas a ese punto, te demuestras algo que cambia completamente tu perspectiva, que eres capaz de construir, de sostener, de avanzar. Y esa confianza no desaparece. Se convierte en la base sobre la que construyes todo lo demás. Así que al final, esos 10,000 no son solo un número. No son una meta arbitraria ni un objetivo superficial. Son un punto de inflexión. Un antes y un después que no siempre se nota por fuera, pero que transforma completamente lo que ocurre por dentro. Es la diferencia entre acostarte por la noche con la mente llena de preocupaciones o poder cerrar los ojos sabiendo que, pase lo que pase mañana, tienes una base. No perfecta, no infinita, pero suficiente para no sentir que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Es la diferencia entre tomar decisiones desde el miedo o tomarlas desde la calma, entre aceptar cualquier opción por necesidad o elegir con intención, entre reaccionar constantemente o empezar a construir. Y lo más interesante de todo es que no se trata solo del dinero, porque mientras construyes esos 10,000, algo más importante ocurre sin que te des cuenta. Cambia tu forma de pensar, cambia tu relación con el dinero, cambia la forma en que ves tu futuro. Te conviertes en alguien que ya no vive al límite, alguien que empieza a crear estabilidad. Y esa transformación no se detiene ahí. Porque una vez que llegas a ese punto, tu forma de ver el siguiente paso cambia. Ya no parece imposible, ya no parece lejano. Empieza a sentirse alcanzable, y ahí es donde muchas personas pasan de simplemente sobrevivir a realmente avanzar. Si hoy estás empezando, si el número todavía parece grande o lejano, no te enfoques en la distancia. Enfócate en la dirección. Porque no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, paso a paso, decisión a decisión. Porque al final, lo que realmente cambia tu vida no es el momento en que alcanzas los 10,000, es la persona en la que te conviertes mientras llegas ahí. Así que al final, esos 10,000 no son solo un número. No son una meta arbitraria ni un objetivo superficial. Son un punto de inflexión. Un antes y un después que no siempre se nota por fuera, pero que transforma completamente lo que ocurre por dentro. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver el dinero de una forma diferente,
a tomar mejores decisiones y a construir algo más sólido para tu futuro, entonces asegúrate de suscribirte, porque este es solo el comienzo. Gracias por vernos y quédate en el canal a ver nuestro próximo video.